Hola amigos, vamos a ver en este video cuáles son las causas de que los turbos se arruinan o se dañan o de alguna manera comienzan a fallar cuando sabemos que este es como una bomba de aire, la cual lo que hace es impulsar el aire a presión hacia adentro del motor. Entonces sabemos que estas aspas deben estar en perfecto estado y el eje también debe estar libre de tener juego hacia los lados, porque ahí es donde rozan y comienzan a molestarse. Y también en su núcleo, en el núcleo que une desde aquí, desde ese tornillo hasta la otra mariposa que lleva en esta parte del escape, ya que así como esa mariposa que giramos ahorita, hay otra aquí también que es girada por los gases de escape. Amigos, uno de los principales factores que tenemos es el bajo nivel de aceite que anda en nuestros motores. Por esa razón el aceite no lubrica, no llega y no alcanza a lubricar el turbo. Entonces esa es una de las razones por las cuales nuestro turbo se daña, el bajo nivel del aceite. Recordemos siempre andar el nivel de aceite, o cuando se haga el cambio de aceite tenerlo a nivel en la raya de full, para que nuestro vehículo no ande con problemas en nuestro turbo y las bajas lubricaciones no le afecten. Recordemos que el aceite va en el cárter, o sea en la zona baja del motor, y cuando hay alguna fuga entonces también el nivel va a andar bajo. Entonces es necesario que cuando hay una fuga es bueno repararla, y por mientras poder completarle con la misma cantidad de aceite que utilizamos, no usar aceite muy grueso para que nuestro turbo sea bien lubricado y nuestro turbo nos dure más tiempo, porque de esta manera el aceite llega hacia el nivel óptimo y lubrica y enfría de manera correcta el turbo. Una de las causas más importantes que nos producen que se daña el turbo es cuando nuestro aceite está demasiado viejo, no lo cambiamos, a veces nos pasamos más del tiempo especificado por el fabricante. Entonces sabemos que el aceite ya vencido no protege de la misma manera el turbo. Entonces debemos realizar nuestro cambio de aceite de manera consciente y efectiva, y así vamos a incrementar la vida útil del motor también. Razón importante por la cual el turbo tiene problemas o deja de funcionar o empieza a sufrir desgastes y golpes es cuando nosotros tenemos la manguera de admisión rota, como por ejemplo esta. No hay un filtro que proteja realmente como se debe, ya que hay mangueras que andan reparadas y es mejor que puedan ser cambiadas para que no tenga ese problema. Igual que la manguera rota, es necesario mantener un filtro de aire limpio, estarlo limpiando periódicamente, y si viaja en calle de tierra pues mucho más, hay que cambiarlo también. Hay que cambiarlo cuando ya se mire de color negro, que ya cuando uno le pone aire ya él ya no se limpia. Entonces es necesario, muy necesario cambiarlo para que nuestro turbo no sufra de que puedan caer impurezas y la succione por la manguera de admisión y vayan a llegar a sus poleas o a su mariposa, a su propela, y vaya a dañar el turbo más rápidamente. Entonces es necesario que ande un buen filtro, y de esta manera el vehículo, su turbo va a durar más tiempo. El error que cometemos los choferes es encender el vehículo y comenzar a acelerarlo cuando nosotros realmente no esperamos que suba la presión de aceite. Cuando nosotros encendemos un vehículo no debemos acelerarlo, porque el turbo aún no contiene aceite, aún él no está lleno de aceite. Por esa razón los motores también se dañan en su parte de arriba, en su eje de levas, porque solo lo encendemos y comenzamos a acelerarlo a lo loco, y entonces dañamos lo que es el turbo, porque la presión de aceite no ha subido. Entonces no es correcto acelerarlo antes de unos 5 a 10 segundos para que la presión del turbo y la presión del aceite llegue hasta arriba. La importancia en el cuidado del turbo
que es indispensable. Cuando nosotros viajemos cerca de muchas horas o de más de una hora, e incluso más de media hora, es necesario que dejemos que se enfríe el turbo y no apaguemos el vehículo inmediatamente, ya que lo que acostumbramos es que al llegar a alguna estación de servicio o a algún restaurante apagamos el vehículo inmediatamente y no dejamos que éste siga su lubricación. Sabemos que los motores son como el ser humano o los automóviles también, que necesitan su tiempo, como el atleta no se detiene de un solo, sino que él cuando va corriendo después queda caminando. De esta manera el turbo también, al dejarlo encendido unos minutos, el aceite va a terminar de lubricar y va a terminar de enfriar todo el caracol y todo el núcleo central que va aquí adentro. Entonces de esta manera el vehículo va a enfriarse y va a enfriar el turbo, va a enfriar el motor, va a enfriar el turbo y el aceite va a poder llegar a su temperatura normal y no va a quedar hirviendo de manera que dañe los bujes, que son de bronce muchas veces, y de esta manera no va a dañar el turbo, nos va a durar más tiempo. Entonces es bueno, recuerden, dejarlo encendido un momento después del viaje y de esta manera el turbo va a durar más tiempo.